Entre 1921 y 1929 la imagen que difundían los Estados Unidos era la de un país con el mejor estatus social posible, pese a la ley seca y el incremento del crimen organizado. El crecimiento industrial de la principal potencia económica nunca antes había sido tan fulgurante, desvergonzado incluso. Menudo contraste con la década anterior, marcada por la Primera Guerra Mundial. Las autoridades políticas y financieras transmitían el mismo mensaje de confianza, prosperidad duradera y bienestar. Hacia finales de la década, el auge económico se tornó en euforia generalizada. Los locos años 20 atestiguaron el inicio de las primeras elecciones de Miss América, las primeras ceremonias de los Oscar y los primeros musicales con el jazz como telón de fondo. En 1919 había 6 millones de automóviles en Estados Unidos. 10 años después había 27, a saber, 1 para cada 5 estadounidenses. Estados Unidos descubrió su pasión por jugar a la bolsa. En 5 años los valores bursátiles se multiplicaron por 4 y el índice Dow Jones subió de 100 a casi 400. Dicho incremento parece incomprensiblemente meteórico dada la situación económica actual. Encandilados y fascinados por la promesa de dinero fácil en la bolsa de Nueva York o Wall Street, como se la conoce, los estadounidenses se vaciaron los bolsillos. Así, en 1929 se invirtieron en bolsa 2.000 millones de dólares. La gente, sobre todo los estadounidenses, siempre han tratado de enriquecerse rápido, con la salvedad de que en los años 20 parecían existir más medios que nunca para lograrlo, e invertir en bolsa era uno de ellos. Suponía una nueva forma de riqueza, pues comprabas una acción, digamos a $20, sin saber siquiera qué era la bolsa, y al día siguiente había subido a 23 y al otro a 27 sin mover un solo dedo. Caray, esto está chupado. A este paso, ganaré un montón de dinero sin pegar un palo al agua. John Raskob escribió: si una persona ahorrara $15 al mes y los invirtiera en acciones ordinarias, al cabo de 1 o 2 años, dado el rápido crecimiento de los valores bursátiles, tendría $80.000. La prensa financiera lo catalogó de visionario. Fue como la fiebre del oro de Wall Street. Millones de personas quisieron beneficiarse de la buena racha, quisieron comprar acciones, y por todo el país había oficinas con cintas perforadas que mostraban los resultados de Wall Street. Se establecen agencias de corredores en los pueblitos, las aldeas y las pequeñas urbes de Estados Unidos, conectadas mediante teletipo a la sede central de Wall Street, que animan a la gente de la calle a participar. Un tercio de los estadounidenses confió sus ahorros a los magos de Wall Street, máxime cuando no resultaba necesario tener el capital disponible. Los agentes de bolsa vendían a crédito. Y mientras los bancos prestaban dinero en efectivo y hacían fluir su capital, los corredores embolsaban jugosas comisiones. Todos amasaron grandes fortunas. Compraban hoy para vender al día siguiente. Los fondos de inversión se multiplicaban y prosperaban, y se constituían empresas a diario. El nuevo presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, basó toda su campaña en un único eslogan: la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Incluso lo transformaron en una canción. Él, al igual que los mejores economistas, consideraba que el auge del mercado bursátil quedaba perfectamente justificado por la estabilidad global de los precios, la prosperidad y las perspectivas favorables de la economía norteamericana. Has again confirmed the determination of the American people, and opportunity must be given for the expression of popular will, and we should keep it so. Se podía ganar más dinero corriendo riesgos cada vez mayores, lo que provocó un incremento de los precios de las acciones y una buena disposición de solicitar créditos en exceso, a fin de crear una estructura que, una vez resquebrajada, se desmoronó completamente.
Algunos, como el estadístico Roger Babson, advierten de que se está jugando con fuego, pero nadie les hace caso. Roger Babson declaró en septiembre, un mes antes de la bancarrota: antes o después sufriremos una depresión económica que será terrible, incluso colosal. La bolsa caerá por su propio peso y habrá una rebatiña demencial sin precedentes. Finalmente, el jueves 24 de octubre, el Jueves Negro, se desató la locura colectiva. En cuestión de horas, accionistas aterrorizados se deshicieron de 13 millones de acciones sin saber siquiera a qué precio las habían vendido. Tras 3 años de intensa especulación, la bolsa de Nueva York quebró y nadie estaba en condiciones para decidir clausurarla, pues su presidente estaba de vacaciones en Hawái. La burbuja especulativa explotó causando pánico financiero. La bolsa se desplomó como si de un dominó se tratara. Las pérdidas acumulativas ascendieron a 30.000 millones de dólares. Llegaron a duplicar el presupuesto de la Reserva Federal de Estados Unidos y a superar los gastos del país durante la Primera Guerra Mundial. En 6 días, los precios promedio descendieron un 50% y siguieron cayendo. Pero lo inaudito fue que el crack de la bolsa continuó imparable. La quiebra era inevitable. Era cuestión de tiempo. Era inminente. La bolsa parece una estación ferroviaria al principio de las vacaciones, escribió el Wall Street Journal, un torrente de liquidación. Hombres y mujeres se daban empujones para intentar averiguar lo que ocurría. Tantas cifras y letras resultaban incomprensibles para los profanos en la materia, pero auguraban la ruina. En el parqué había miles de órdenes bursátiles deshechas, cual cartuchos vacíos de un campo de batalla, escribió el New York Times. Se propagaron rumores disparatados. Se dijo que 11 especuladores se habían suicidado. Supuestamente el director del Ritz requería a sus clientes que pagaran la habitación por adelantado y les preguntaba si deseaban una habitación para pasar la noche o para arrojarse por la ventana. La primera noche, cuando cayeron los precios, los operadores salieron a la calle angustiados y cuando miraron al cielo vieron a un hombre en la azotea de un edificio. La multitud creía que iba a saltar y resultó ser un fontanero que estaba arreglando los canalones. No se lanzó, pero la gente esperaba que sí. Les gustaba ver suicidarse a los especuladores. Se habían forrado, de ahí que quisieran verlos suicidarse. El Jueves Negro, Herbert Hoover rehusó ir a Wall Street, eligiendo cenar con Marie Curie, que estaba visitando la Casa Blanca. Él le recordó que había sido ministro de Comercio antes de ser elegido presidente y que Norteamérica estaba segura de sí misma y gozaría de una prosperidad perpetua. En aquellos momentos, fuera de la desoladora bolsa de valores, empresarios arruinados procuraban vender sus coches lujosos por precios irrisorios. John D. Rockefeller va y compra acciones en público para mostrar que confía en que la economía y el mercado están saneados. John Rockefeller, el hombre más rico del mundo, vio desvanecerse el 80% de su fortuna. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. Gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices. De hecho, Wall Street ya había iniciado su largo e interminable descenso hacia el infierno.
y toda la actividad económica norteamericana siguió esta pendiente bajista hasta llegar a las profundidades del abismo. Se agrava considerablemente tras 1929. Cada vez quiebran más bancos. Cuando se tiene dinero en un banco y este quiebra, se pierde todo, lo que genera un pánico bancario, o en otras palabras, una crisis financiera. Los norteamericanos quedaron consternados por el desplome de lo que otrora había sido el bastión indestructible del capitalismo triunfal, los bancos. La gente está desesperada y el sistema bancario va a la bancarrota. Se forma una enorme ruptura de liquidez y no se dispone de crédito para reactivar los motores de la economía. Estamos ante una crisis creciente que comienza como una crisis bancaria, pero se convierte en una crisis económica global. En determinadas ciudades, el 60% de las familias no pagan sus préstamos hipotecarios. Los endeudados no pueden pagar. De repente, la gente no puede saldar sus deudas y entra en bancarrota, por lo que tiene que dejar de consumir. Las familias salieron perdiendo por dos frentes. El valor de los bienes inmuebles cayó en picado, al igual que el mercado de valores. Así pues, la caída de precios se agregó a la caída del comercio, desembocando en la insolvencia de los prestatarios. Cuando fracasaron los negocios, no podían devolver los préstamos, salvo solicitando más préstamos. Pero dicho proceso tenía los días contados. Veamos, ¿quiénes sufren más una crisis? Los pobres siempre han sido pobres. Esto no es nuevo para ellos, aunque sí más duro. Los ricos, si tienes 20 millones de dólares y pierdes 10 o 12, aún podrás apañártelas con los otros 8 restantes. Los de clase media, ellos son los más afectados. Así la economía continúa descendiendo y descendiendo y descendiendo, al margen de lo que Hoover tenga previsto hacer, que no es mucho, la verdad. El tipo de políticas que Hoover propugnó agravaron sustancialmente la Gran Depresión. Se negó a procurar al país el acicate que necesitaba. En realidad no supo comprender la gravedad de los problemas ni aplicar las políticas idóneas para solventarlos. Al objeto de dar confianza al mundo financiero, Hoover decidió repatriar urgentemente a Estados Unidos capital prestado a Alemania. Fue una medida devastadora y un error monumental. A Alemania, recién salida de la guerra, le hizo muchísimo daño la retirada de capital estadounidense. La primera transferencia crediticia representó un desastre para la economía alemana. La cantidad de préstamos estadounidenses fue apabullante. El Reichsbank tuvo que enviar 14.000 millones de marcos a Estados Unidos en oro y en divisas. Los inversores se arruinaron y los bancos saqueados fueron asediados. El funcionamiento del sistema financiero internacional, sin duda, contribuyó a la propagación de la crisis en Alemania, lo que se tradujo en la contracción de la economía. Este fue uno de los factores que contribuyó a la espiral descendente. En Alemania, la producción industrial quebró. Las bancarrotas aumentaron y el número de parados alcanzó los 6 millones, lo que ocasionó desilusión y rabia en todo el mundo. Se convocaron huelgas de hambre en varias ciudades y resurgieron los comedores de beneficencia. En Estados Unidos, la onda expansiva del hundimiento de la bolsa no había disminuido antes de que comenzaran a sentirse las repercusiones de la espiral de recesión gigantesca e irreversible. La producción industrial norteamericana se redujo hasta la mitad y miles de familias tuvieron que aprovisionarse en los comedores instalados en la calle. Los bastiones más sólidos de Estados Unidos se desmoronaron tras el crack de Wall Street, un hecho que contrastaba crudamente con el periodo reciente de crecimiento rápido. 1 de cada 5 trabajadores estaba en paro y la población parecía anestesiada. En Nueva York, donde cada mes 17.000 familias se quedaban en la calle, cientos de miles de parados, incluidos muchos oficinistas, luchaban por sobrevivir, soportando horas de frío con el fin de conseguir un cuenco de sopa y un trozo de pan.
El gobierno no dispone de programas de seguridad, de red de seguridad ni de programas de asistencia social. No existe un seguro de desempleo, de tal modo que cuando la gente pierde el trabajo y termina de rodillas en la calle, no tiene a quién recurrir, salvo a organizaciones benéficas privadas que no dan abasto. Mis primeros recuerdos de la depresión son cuando vi a mi madre hacer cola para conseguir comida. Avergonzada de ser pobre, de tener que pedir algo a alguien. Lo recuerdo como si fuera ayer, pues me dolió mucho verla en la cola, aguardando a su ración diaria. Conforme empeoró la depresión, nos mudamos de unos vecindarios malos a otros peores. Y ni que decir tiene que recuerdo a mi familia. Mi padre era camarero. Cuando nos invadió la depresión, hubo menos trabajo. Y por eso mi padre tuvo que hacer muchas otras cosas. Y esas vivencias forman parte de la escalofriante tragedia de la depresión, que literalmente está grabada en el rostro de la gente. Los hombres se levantan y se van en busca de trabajo aún sabiendo que no encontrarán nada. Total, que se pasan medio día sentados en el banco del parque sintiéndose inútiles. Creo que no había sitio alguno donde no se notaran los síntomas de la depresión. Por doquier se veían tiendas cerradas a cal y canto, fábricas que no funcionaban, gente tirada en la calle. Rotos por la recesión y resueltos a hacer de todo para sobrevivir, cada vez más ciudadanos participaban en numerosos maratones de baile, una variante de los años 30 de los antiguos juegos circenses. El reglamento de dichas pruebas era sencillo. Las parejas tenían que aguantar bailando lo máximo posible, a veces varios días, con la esperanza de ganar los $500 que se llevaba la pareja que más aguantaba bailando sin parar. Era un espectáculo reconfortante para un público que iba a verlo con el ánimo de olvidarse de su propia miseria. Los organizadores habían pensado en todo: médicos, camas y alimento. Cuando menos, los perdedores podían comer algo. Esa es una de las cosas que recuerdo. Otra, cómo no, es cómo desahuciaban a la gente de su vivienda. Por muy bajo que fuera el alquiler, no podían pagarlo. Y entonces la policía entraba en su casa, cogía los muebles y los sacaba a la calle. Recuerdo que de niño presenciaba continuamente escenas de muebles hacinados en la calle. Y se veían madres llorando a mares, porque no solo habían perdido su hogar, sino también porque resultaba psicológicamente humillante para ellas que sus posesiones estuvieran a la vista de todos y que todos supieran que los habían desahuciado. En un par de ocasiones fui testigo de actos de rebelión con personas que metían los muebles en casa y que se atrevían a desafiar a la policía. Por todo Estados Unidos hay ciudades campamento de indigentes denominadas Hoover ciudades, en desdén socarrón por el daño que Hoover había infligido al país. En Central Park de Nueva York hubo un sinfín de Hoover ciudades que durante muchos años fueron la vergüenza de nuestra sociedad. Once I lived the life of a millionaire.
spending my money, Lord, I didn't care. I carried my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I begun to fall so low. Didn't have no money and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins, because nobody knows you when you're down and out. In your pockets, not one penny, and your friends you have not any. But when you get on your feet again, En menos de un año la crisis financiera alcanzó otro nivel y se extendió por todo el país. En el campo la situación era alarmante, peor que en la ciudad. El valor del trigo descendió un 50%. La caída espectacular de los precios agrícolas socavó a los granjeros y no pudieron vender sus productos. Había millones de toneladas de comida, pero nadie podía comprarla. A los granjeros que no pudieron liquidar sus deudas se les despojó de sus propiedades y se pusieron a vagar por los caminos. Los agricultores buscaban nuevos puestos de trabajo, por lo que parecían nómadas, y también emigrantes de los estados agrícolas, que resultaron particularmente damnificados. Los granjeros de la zona central se ven obligados a detener las subastas organizadas por los granjeros desahuciados. Cuando el juez se dispone a subastar la granja, los granjeros vecinos se congregan y pujan por la granja. No permiten que nadie más puje y después devuelven la granja al granjero desahuciado. Take it out. We can't use that stuff. We've got to go back to the mule. How can a dime for? 15. 15 I got. 20. Sold her. Outside with her. We'll knock them in the head. They're not worth anything. En las regiones rurales no tienen a dónde ir. Pero la auténtica tragedia de todo esto, la ironía acerba, es que los granjeros destruyen sus cosechas porque, literalmente, no pueden llevarlas al mercado por los precios que piden, y por eso la gente se queda sin comer y se muere de frío al no tener ropa, cuando los almacenes están repletos de ella. Hay hogares y pisos vacíos, mientras la gente tiene que dormir en la calle, en el metro y sitios por el estilo. Esa ironía es lo realmente crispante de la depresión. Se trata de un sistema económico que estalló entre 1929 y 1932. Y cuando hay una explosión de esta envergadura, cuesta mucho recomponer las piezas y seguir como si nada hubiera ocurrido. En 1931 la industria siderúrgica funciona al 10% de su capacidad. El desempleo pronto afectará al 25% de la población activa. El país estaba inquieto, estaba revuelto.
Cada 2 por 3 había huelgas, piquetes y manifestaciones. El Partido Comunista lideraba una lucha por los derechos de los trabajadores. En aquel entonces la pobreza estaba a la orden del día y muchos afirmaban, sí, esta es la única organización que hace algo contra la depresión económica. El movimiento obrero de los años 30 es inconcebible sin contar con el apoyo crucial del cuadro militar de los partidos comunista y socialista. Esto ocasiona un ciclo de represión. Se desata la violencia, hay manifestaciones, asesinatos, pero no estalla ninguna revuelta, aunque sí se originan escenas impactantes y rebeliones esporádicas. En Dearborn, donde Ford había despedido al 75% de la plantilla, hubo disturbios durante los cuales la policía disparó a los manifestantes. En las fábricas de Ford, cuyo número de trabajadores pasó de 130.000 a 37.000, quienes fueron lo bastante afortunados de conservar su puesto, vieron cómo su salario mensual disminuía de 50 a 16 dólares, y cuando convocaron una huelga, la policía abrió fuego matando a 5 empleados e hiriendo a decenas de ellos. Herbert Hoover toma medidas muy ofensivas, y tal vez la que se lleve la palma sea cuando envía tropas para que disuelvan el denominado Bonus Army atrincherado en Washington y compuesto por veteranos de la Primera Guerra Mundial que exigen un adelanto de las primas que les habían prometido a su regreso de la Guerra Europea en 1918. Presentaron una demanda al Congreso, pero este la desestimó. Prácticamente acamparon en el National Mall, que se había convertido en la Hoover ciudad del cuerpo expedicionario de bonificados. Algunos de los desplazados allí volvieron a casa, pero otros que no tenían motivos para irse se quedaron en la ciudad. Además, no representaban ninguna amenaza para nadie. Hubo 2 soldados que llevaron a Hoover por mal camino, el comandante Dwight D. Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos, y sobre todo el general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur, que quede claro, era la típica persona a quien cuando se le metía una idea en la cabeza, jamás la consideraba equivocada. Y resulta que se le metió en la cabeza que esta gente constituía una grave amenaza para la República, que podrían destruir el Congreso o cometer alguna barbaridad. Y el caso es que solo eran familias, no un ejército, y ni siquiera iban armadas. Con todo, él empezó a condicionar a Hoover, y al final le persuadió de que eran una amenaza para todos. Y Hoover encomendó a su milicia que los mataran. Fue desastroso. Bajo las órdenes de MacArthur, 4 pelotones de caballería, una columna de infantería equipada con bayonetas y máscaras antigás y 6 tanques atacaron y prendieron fuego a las chozas de la Hoover ciudad. Acribillaron a 2 personas y una tercera, un bebé de 2 meses, murió asfixiado por el gas lacrimógeno. Hubo otro niño con mayor fortuna que cuando trataba de volver a la choza para coger su osito de peluche, un soldado lo detuvo clavándole la bayoneta en las piernas. Resulta irónico que los héroes militares de la Segunda Guerra Mundial, MacArthur y Eisenhower, atacaran a los veteranos de la Primera Guerra Mundial y disgregaran al Bonus Army. Prosperity is just around the corner. What we'd like to know is which corner. We've turned so many corners now we're dizzy. But still I'm positive we'll soon be busy. El gobernador de Nueva York, recordemos, era Franklin Roosevelt, y Roosevelt procuró instaurar una serie de programas de bienestar social a fin de aliviar el sufrimiento tan patente en grandes ciudades como Nueva York. Roosevelt, que había contraído la polio en 1921, arrastró un problema sin precedentes históricos. Aun inválido, se presentó a las próximas elecciones presidenciales contra Hoover. Se lo había prometido a millones de desamparados que lo aguardaban como si fuera el Mesías. Hay un poema llamado Esperando a Roosevelt que reza: esperamos que Roosevelt haga algo por nosotros, esperamos y esperamos. Y el poema termina con algo parecido a: ¿dónde está usted, señor Roosevelt?
El 2 de julio de 1932, el Congreso del Partido Demócrata eligió a Franklin Roosevelt como candidato para las elecciones presidenciales, donde pronunció por primera vez las palabras New Deal, la nueva política económica. I pledge myself to a new deal for the American people. En este contexto tan dramático, las elecciones de noviembre de 1932 comportaron una trascendencia simbólica. Roosevelt prometió frenar los efectos devastadores de la crisis de 1929 con medidas tales como la reforma del sistema bancario, la garantía de una divisa próspera y de auxilio económico y social. Pero lo que convenció a los votantes fue, muy a su pesar, su promesa un tanto precipitada de revocar la enmienda que prohibía el consumo de alcohol, es decir, el fin de la ley seca. Franklin D. Roosevelt ganó con 23 millones de votos frente a los 16 millones que solo obtuvo Hoover. Dicha victoria aplastante llevó a los demócratas al poder durante los subsiguientes 20 años. Franklin D. Roosevelt, President of the United States. Let me thank you again and tell you that I hope to see you all very soon and bid you an affectionate good night. En noviembre de 1932, Estados Unidos acababa de elegir a Roosevelt. Entretanto, Alemania estaba en una encrucijada en cuanto a su destino. La crisis económica hizo que muchos alemanes preocupados y desesperados se volcaran en los brazos de Hitler. El capital repatriado a Estados Unidos le atribuyó un éxito inmediato. «No van a sentar a un pintor en el trono de Bismarck», exclamó Roosevelt. Aún recuerdo las canciones hitlerianas y las esvásticas por todas partes. De repente, nos hallamos ante los acólitos de Hitler, que asedian uniformados el Reichstag y se dedican a pegar a la gente de la calle. Su reinado de terror comienza en otoño de 1932. Los alemanes estaban convencidos de que la pureza racial era la única solución. Para Hitler, los judíos eran un veneno que había de ser eliminado. Así surgieron tantos chivos expiatorios. Los judíos eran responsables al representar el capitalismo global. De ahí que se aliaran a los norteamericanos. Hitler obtuvo menos del 2% de los votos en 1929, por lo que se requirió una inusitada concomitancia de acontecimientos para que pasara del 2% en 1929 al 33% en 1933. Se dice que los desempleados le votaron, pero no es cierto, ya que más bien fueron las clases medias, arruinadas y desorientadas, las que votaron a Hitler. Creo que, sin lugar a dudas, la crisis económica, la crisis global económica de aquel periodo es la principal responsable del auge de Hitler. Se producen movimientos similares incluso en un país tan apacible, en lo político, como Estados Unidos. Se advierte un crecimiento de los movimientos fascistas contra los judíos y los financieros semitas de Wall Street, que son los principales instigadores de la depresión, los Shylocks, que están saqueando la economía estadounidense. La crisis acentuó el incremento del populismo y el extremismo. Tuvo lugar un recrudecimiento del antisemitismo, la xenofobia y el racismo. El Ku Klux Klan contaba con 4 millones de afiliados, principalmente en el sur. Sus estatutos manifestaban: «Nuestro deber consiste en mantener para siempre la supremacía de la raza blanca». Proclamaron su odio por los extranjeros, los judíos y en particular los negros, a quienes perseguían de noche para lincharlos. La gente se olvida de lo peligroso que resultó aquel periodo para la política de Estados Unidos y del mundo entero. La democracia norteamericana se vio amenazada por las rigurosas circunstancias económicas. Los años 30 están repletos de indicios de levantamientos sociales de la derecha que podrían catalogarse como fascistas o nazistas. Esta procesión de manifestantes nazis no tuvo lugar en Alemania, sino en el Central Park de Nueva York. 20.000 personas, incluidos 8.000 soldados uniformados de tropas de asalto y miles de adolescentes norteamericanos provenientes de campamentos juveniles organizados según el modelo de los campamentos juveniles de Hitler, se dirigieron al Madison Square Garden para proclamar los derechos de los cristianos blancos, de los auténticos patriotas.
Durante el acto, el tumulto abucheó al presidente Franklin D. Roosevelt e hizo el saludo nazi gritando «Heil Hitler». El 15 de febrero de 1933, 2 semanas después de que Hitler subiera al poder, Roosevelt se libró por los pelos de un atentado mientras pronunciaba un discurso en Miami. Pero el alcalde de Chicago recibió 2 tiros en su lugar y murió agradeciendo a Dios haber perdonado la vida a Roosevelt. Roosevelt, que no asistió al funeral, retornó a Washington, donde multiplicó por 20 su escolta y dejó de viajar en coches descapotables. Sabía que tenía muchos enemigos y que el orbe empresarial, el Tribunal Supremo y el Congreso lo consideraban un rojo. En el coche que transportó a ambos presidentes, Hoover apenas me dio palabra con Roosevelt. Sabía que el nuevo presidente no le perdonaría la vida en su discurso inaugural y no lo lamentaría. Solo un necio puede negar la sombría realidad del presente. Quienes han gobernado han fracasado, puesto que únicamente conocían las leyes de las ganancias. Le escribieron 500.000 norteamericanos antes de entrar en la Casa Blanca para darle la bienvenida y alentarlo. Roosevelt tomó posesión del cargo e incluso realizó un esfuerzo sobrehumano para dar a la multitud la impresión de que caminaba, cuando en realidad lo llevaban su hijo y un guardaespaldas. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. I can assure you that it is safer for you to keep your money in a reopened bank than to keep it under the mattress. Lo que Roosevelt posee, que le falta a Hoover, es una actitud abierta. Él experimenta, desea oír voces disidentes, incluso voces con las que no esté conforme. Además, reconoce que la crisis es grave y hay que probar algo. Y si ese algo no funciona, hay que seguir intentándolo y no quedarse de brazos cruzados. Roosevelt creó los cimientos para un nuevo mundo, pero al mismo tiempo no tenía un proyecto concertado. Era cosa de ir tanteando el terreno. La gente no tenía nada que la sustentara durante aquellos tiempos misérrimos, ni siquiera los medios para conseguirlo. Franklin Roosevelt admitió que dicha crisis de consumo mínimo era mortífera, potencialmente fatídica. Para superar la recesión, se contrató a los desempleados para que cavaran hoyos, que posteriormente rellenarían. Daba igual que fuera útil. Lo que importaba era restaurar su capacidad de empezar a consumir para evitar que cayeran rodando por la pendiente de la recesión. Roosevelt sacó partido a cierta mitología de Estados Unidos. A la gente sana le dieron palas para construir caminos. El talento de Roosevelt residió en idear eslóganes y en iniciativas políticas. El hombre medio se convirtió en el núcleo de su coalición, a diferencia de la de Hoover, que representó al mundo empresarial. Después de los bancos, Roosevelt decidió limpiar Wall Street, como había prometido al anunciar su New Deal. ¿Qué duda cabe de que hubo un New Deal, una nueva política tangible? Existían nuevas normativas para detener los chanchullos financieros que habían causado la crisis. Para gestionar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Roosevelt eligió a Joseph Kennedy, padre del futuro presidente de Estados Unidos.
Roosevelt quiso nombrarlo secretario del Tesoro, el ministro de Hacienda, pero el Congreso se negó taxativamente porque Kennedy había sido acusado por una comisión del Senado de especulación y desfalco bursátil, pero sobre todo por su papel en el crack de la bolsa de 1929. Roosevelt sabía que Kennedy era uno de los más inteligentes, taimados e inescrupulosos, pero a fin de cuentas se codea con banqueros y abogados. Están poniendo al zorro al cuidado del gallinero, declaraban sus detractores. Sin embargo, el presidente tenía motivos para hacerlo, pues como él dijo, el señor Kennedy se conoce todos los trucos. La ingenuidad y la falta de tacto de Roosevelt en ocasiones fueron sorprendentes. Ante un grupo de jóvenes obreros que se habían alistado para poder alimentarse, declaró: I wish that I could take a couple of months off from the White House and come down here and live with them, because I know I'd get full of health the way they have. The only difference is that they've put on an average of about 12 pounds apiece since they got here, and I'm trying to take off 12 pounds. A Roosevelt se le daba bien calmar a la gente, convencer a la gente de que el gobierno se preocupaba por ellos y podía mitigar su sufrimiento. Precedido de un gran espectáculo, Roosevelt lanzó su programa para combatir los efectos de la Gran Depresión y para dar un nuevo impulso a la economía norteamericana, en la que había causado estragos el hundimiento de la bolsa de 1929. Se invirtieron $5.000 millones para erradicar el desempleo. Más de 3 millones de norteamericanos tenían trabajo, incrementándose a 8 millones 2 años después. Roosevelt aprobó 15 leyes capitales. Estableció un sistema de bienestar social, pensiones y subsidios de desempleo. Y legalizó la explotación laboral infantil y la discriminación contra los negros y las mujeres e introdujo un salario mínimo. Lo que caracteriza al New Deal de mediados de los años 30 es toda una serie de programas de obras públicas. Nadie había hecho antes algo semejante. Creo que la gente se imaginaba que los proyectos de obras públicas eran una gran ayuda y una parte relevante del New Deal, relevante desde el punto de vista psicológico. El New Deal cambió Estados Unidos. Construimos innumerables carreteras, puentes, presas, escuelas. Las carreteras y puentes de Nueva York, donde nos encontramos ahora, se construyeron con dinero de la nueva política de Roosevelt, que cambió Norteamérica de arriba a abajo. Eso no habría ocurrido y allanó el terreno para la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. El dinero del gobierno se había empleado para construir autopistas, escuelas, hospitales y para investigar. Pasamos a un estado de bienestar que no conocíamos hasta entonces y procuran abordar simultáneamente la industria, la construcción, el bienestar, la situación social, la seguridad social, todo al mismo tiempo. Uno de los motivos de que haya tanta disparidad entre ingresos y riqueza en los años 20 es porque los sindicatos son muy endebles, no pueden defenderse contra el esfuerzo colectivo por mantener bajos los salarios. Declararse en huelga sigue siendo ilegal en Estados Unidos, de manera que entonces un sindicato laboral no existía a efectos legales. Pero todo eso cambia en los años 30, cuando una serie de alzamientos sociales arrastran el espectro político norteamericano hacia la izquierda, lo que repercute enormemente en el propio Roosevelt. Secundado por la opinión pública, Roosevelt decretó el derecho de que todos los trabajadores norteamericanos tuvieran representación sindical. Fue una auténtica revolución, pero su implantación se topó con la reticencia del mundo empresarial y los mandamases corporativos. En muchas empresas se convocaron huelgas y sentadas en protesta por la negativa de sus dirigentes a reconocer los sindicatos. Pero al final los dirigentes cedieron cuando la industria quedó paralizada. El movimiento obrero explota y sindica a millones de trabajadores industriales norteamericanos que no estaban sindicados en la zona central de la industria estadounidense. Y eso es lo que condujo a la oleada de huelgas y puso a Roosevelt entre la espada y la pared. No creo que lamentara nada de eso, pero sin duda complicó bastante la reactivación socioeconómica. En San Francisco hubo una huelga general, toda la ciudad se paralizó. Minneapolis declaró otra huelga general. Cientos de miles de trabajadores del sur que trabajaban en fábricas textiles se unieron a la huelga.
Por lo tanto, el país estaba sumido en un gran caos y Roosevelt era muy consciente de ello. El gobierno del New Deal respaldó a los jefes aun cuando estos habían desacatado las nuevas leyes. Las acerías de Chicago se negaron a aceptar los sindicatos. Enfrentada con la cuasi insurrecta naturaleza de las huelgas, la policía, con ayuda de la milicia de los dirigentes, mató a 10 trabajadores e hirió a casi 100. Roosevelt, que no condenó la masacre, mandó a la Guardia Nacional. A los líderes políticos del país, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, les entró pánico al ver la agitación del país, al ver que un tercio de la población activa estaba en paro y al ver que las huelgas y los disturbios no habían cesado. Las corporaciones acaudaladas se opusieron a Roosevelt, ya que les preocupaba si el sistema capitalista sería capaz de sobrevivir. Las comunidades empresarial y financiera se vuelven de lo más hostiles. Denuncian a Roosevelt empleando los calificativos más abyectos posibles: tullido, judío, comunista, homosexual. No hay apelativo que no le regalen. Están furiosos por cómo ha abandonado a la clase que en el fondo lo ha amamantado. Lo consideran un traidor. Y Roosevelt les pregunta, desconcertado hasta cierto punto, pero ¿por qué me odiáis tanto si lo que intento hacer es salvar el capitalismo? A few timid people who fear progress will try to give you new and strange names for what we are doing. Sometimes they will call it fascism, and sometimes communism, and sometimes regimentation, and sometimes socialism. But in so doing, they are trying to make very complex and theoretical something that is really very simple and very practical. El único sector que no mejoró fue el agrícola. Para contribuir a la supervivencia de los agricultores, Roosevelt les mandó reducir su producción con el fin de impulsar los precios agrícolas a cambio de remuneración. Así y todo, esta política fue refutada por varios economistas que consideraban que el gobierno estaba llevando a cabo una destrucción injustificable de la riqueza que era contraria a la moralidad más elemental. La prensa empezó a criticar a Roosevelt por su falta de ideología y por tomar decisiones contradictorias. Roosevelt es un camaleón con cuadros escoceses, escribió el New York Times. Los agricultores estaban enfadados por la caída de los precios agrícolas, así que exigieron programas gubernamentales que les remuneraran por sacrificar su ganado y quemar sus cultivos al objeto de incrementar los precios, bajo el mandato de Roosevelt, lo que es de locos, debido a que la gente estaba muriéndose de hambre. Entonces, ¿por qué destruir productos agrícolas de calidad? Pues porque ellos pensaban que el problema era que había demasiados. Se me ponen los pelos de punta, porque en definitiva estaban suicidándose. En algunas regiones la verdad es que la pobreza y el hambre se acrecentaban a pasos agigantados. Literalmente, la depresión se veía grabada en los rostros de la gente, y el tormento que padecían quedó reflejado en las magníficas fotografías de artistas como Walker Evans y otros. Fue como un cáncer que iba devorando el espíritu del pueblo estadounidense.
El New Deal ayudó a muchos. Proporcionó trabajo a 6 millones de personas y a cientos de miles de jóvenes. ¿Era perfecta? No. ¿Hubo algún programa malo? Sí, sin duda. Pero eso jamás se ha cuestionado. El New Deal triunfó y fracasó al sacar al país de la Gran Depresión. La economía se recuperó, pero no alcanzó cotas pretéritas ni hablar. Sin embargo, el desempleo cae, las fábricas se reabren y la gente, gracias a la legislación de la nueva política de Roosevelt, vuelve a tener casa propia y puede pagar sus préstamos hipotecarios. Hubo una subida fulgurante en la economía, una expansión meteórica, y para 1937 el PNB, los ingresos totales del país, alcanzaron el nivel de 1929, tras una caída en picado durante los primeros 4 años. Lo que erradicó la depresión es deprimente en sí mismo, pero lo que acabó con ella fue el raudo aumento de gasto militar a causa de la amenaza incipiente de guerra en Europa. En cuanto se produce un desarrollo militar, de súbito hay más trabajos que trabajadores. Pasamos del desempleo masivo y la infrautilización masiva en la economía al empleo a destajo de la noche a la mañana. De repente, Estados Unidos decidió que las fábricas de Ford construyeran tanques y jeeps, no coches. De manera que el esfuerzo por la guerra fue un esfuerzo por la producción, pero repercutió positivamente en el índice de desempleo. Ninguno de los esfuerzos de Roosevelt logró restaurar la industria norteamericana a su nivel previo al Jueves Negro. Fue la guerra de Europa la que curó la industria norteamericana. La Gran Depresión había llegado a su fin y 7 años de esfuerzos desesperados habían hecho menos para sanar la economía enferma que varios meses de rearme. Algunos han extraído conclusiones erróneas de aquello y han declarado, para salir de un bache económico se requiere gasto militar. Eso son bobadas. Bobadas. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself. El dinero que el gobierno se gastó en bombas fue necesario para protegernos del fascismo. En marzo de 1938 el ejército alemán ocupó Austria sin disparar un solo tiro. Acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial. 2 million bushels of North African grain, resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks, written in indelible inks, outer race Atlantics, winter hurricanes, our benefactors, 3 trusts they compete for honor, glory, power, and of course, profits for all happiness is contained. Hemos aprendido algo de la Gran Depresión, pero si hemos aprendido lo suficiente, eso ya es otra cuestión. Resulta impresionante lo rápido que olvidamos todas esas lecciones cuando los tiempos cambian y, en particular, cuando obtenemos ganancias por olvidarnos de ellas. Teníamos los conocimientos para prevenir una depresión, pero no los utilizamos. Y al igual que los eruditos de los años 20, los expertos actuales metieron la pata. Jamás tendremos otra crisis económica, jamás tendremos otra depresión. Y naturalmente se equivocaron. Poseían herramientas que podían haber implantado, pero no lo hicieron. Entre las tragedias se hallaba la adopción de una ideología dañina como tapadera para permitir que la industria financiera hiciera prácticamente lo que se le antojara. Y esto fue motivado por hombres y mujeres que encontraron un modo de enriquecerse y que afirmaron que estaban haciendo bien a la nación. La riqueza del 1% más rico del país se ha incrementado enormemente y la grieta que separa a ricos y pobres ha crecido muchísimo. Y eso es exactamente lo que sucedió en los años 30.
Necesitamos un New Deal, una nueva política económica. La antigua solo funcionó en aquella época. Supuso una reacción a la Gran Depresión. Pero el mundo ha cambiado notablemente en 75 años. Ahora somos mucho más ricos que antes, pero no hemos compartido los frutos de dicha riqueza por igual. El grado de codicia aumentó. Lo aceptamos. Y la codicia se convirtió en una parte fundamental de la reacción exagerada de la economía, de la especulación financiera que ha originado este desastre. Dejamos que los bancos explotaran a los norteamericanos más pobres. Y millones de ellos se están quedando sin hogar y sin ahorros vitalicios. Fueron explotados y hubo préstamos abusivos. Sabíamos lo que estaba pasando. Es un sistema injusto, puesto que los pobres no tienen a nadie que los defienda. Vivimos en un mundo con una cantidad enorme de recursos. Y aún así, es un mundo en el que 1.000 millones de personas viven con menos de $1 al día. Y el 40% del mundo probablemente viva con menos de $2 al día. Sigo pensando que podremos reformar, por ejemplo, las instituciones económicas internacionales. Me doy cuenta del papel trascendental que puede jugar una reforma en las instituciones económicas internacionales. No sé si seré realista u optimista al decir que creo que... Sé que soy realista al decir que necesitan ser reformadas, pero no sé si seré realista al decir que serán reformadas.